Hoy os traigo al canal un 1 contra 1 muy especial de un jugador que está dominando en la Eurocup, que tiene futuro, Euroliga e incluso NBA y que es una mezcla de los pivots de antes con los que se llevan actualmente. Hablo de Ismael Kamagate, que llama a la puerta de la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de Ismael Kamagate en un nuevo 1 contra 1. Creo que el primero del 2023, así que espero que apoyéis mucho esta sección, que os encanta, porque es una sección en la que si llegas nuevo al canal, bueno, lo primero, bienvenido, suscríbete por aquí abajo. Lo segundo, es una sección en la que hablamos de jóvenes talentos o de jugadores que lo están haciendo muy bien esta temporada, que explicamos por qué están haciéndolo bien y por qué son jugadores a seguir. Ya sabéis que en la Eurocup además yo le doy mucha relevancia porque es el futuro y la cantera del baloncesto europeo y bueno, hablamos de posibles destinos de cara al año que viene. De hecho, ya ha habido informaciones que hablan de que este jugador está en el radar de Imar Ojeda en el Alba de Berlín, así que vamos a hablar de él, vamos a comentar muchas cosas porque tiene números llamativos, porque tiene un potencial muy especial, ya ha salido elegido en el draft, bueno, muchas cosas que vamos a comentar de este joven talento del baloncesto francés. Uno más de todos los jóvenes talentos que salen del básquet francés. Hay mucho más al margen de Víctor Wembanyama, que evidentemente, bueno, pues es el que más está sorprendiendo, aunque no juegue este año ni competición europea. La suscripción por aquí abajo, y si queréis apoyar también económicamente el proyecto, tenéis la membresía, que tenéis contenido en exclusivo, y también el Super Thanks para hacer que esta familia siga creciendo. Bueno, Ismael Kamagate, 2'11", militando actualmente en el Paris Basket, pivot, 22 años, de hecho los cumple el día 17 de enero, así que igual ya en el momento que he publicado el vídeo ya ha sido su cumpleaños. Es un jugador que se viene hablando bastante de él en las últimas temporadas y que no sorprende. A mí personalmente no me sorprende en absoluto que desde Paris Basket pueda dar el salto a algún equipo Euroliga, e incluso se dice que hay gente que podría pensar que el salto natural debería ser a la NBA. Yo estoy más, y ya me conocéis un poco después de tantos vídeos y tantos años aquí en el canal, que creo que el paso por la Euroliga le vendría realmente bien, y sobre todo a este jugador, y ahora me explico por qué. Creció en el Orleans, dio el paso a la 19-20 a Paris Basket y ha sido un jugador que en las categorías inferiores de Francia, en la U18, en la U20, ha dominado. Incluso este verano fue drafteado en el número 46 por Detroit, aunque sus derechos acabaron pasando a Denver Nuggets. La historia es curiosa de este jugador, que hay mucha gente que le ha pasado algo parecido. Él empezó jugando a fútbol de portero hasta que a los 11 años descubre que le empieza a gustar el baloncesto y da el paso y cambia. Tiene unas condiciones físicas increíbles, ¿no? para jugar a básquet. Y es que es un jugador de 2'11", es un jugador enorme, pero no es que sea un jugador enorme por muy largo, ¿no? Muy pienso en los jóvenes que todavía no han acabado de echar cuerpo. Él es físicamente muy poderoso y muy potente. Para que os hagáis una idea, esta temporada en la Eurocup está firmando 24 minutos de juego. Hay jugadores, por ejemplo, Nural Bitin, que hablamos de él, pues estaba jugando mucho más. Están 9 puntos, 9 rebotes, 2 tapones, 1,6 asistencias. Es un jugador que no tira de 3, que ahora hablaremos de ello. 78% en tiros de 2, es decir, que todo lo que coge lo mete para abajo. Y 82% en tiros libres, que suele ser un hándicap para un jugador de estas posiciones. Un jugador que siempre pensamos que puede ser más limitado en el apartado técnico. A Trento le hizo un 14-10, a Hamburgo le hizo un 12-19 y a Japón le hizo un 14-11. Actualmente, segundo en tapones, segundo en rebotes, cuarto en porcentajes de tiros de 2. Los que están por encima han tirado muy poco, se ha jugado mucho menos que él. Y 12º en valoración, es decir, uno de los mejores jugadores de la competición. Para mí, candidato claro a llevarse el premio que Balcerowski y Khalifa Diop se llevaron años anteriores en la 7 Days Eurocup, es decir, llevarse el premio al Rising Star, al jugador joven de la competición. Bien, ¿qué destacaría de este chico? Porque os he contado una retaila de datos para que le podáis conocer y os podáis ubicar. Bueno, para mí tiene cosas de los 5 de antes, que es un jugador que juega mucho cerca del aro, que no está muy preocupado por salir fuera y poder lanzar, aunque es algo que seguramente quiera sumar como argumento en su juego de cara al futuro. Repito, tiene 22 años, pero tiene cosas de los pivots modernos. Es un jugador que a ritmo juega maravillosamente, es un jugador que aguanta dobles esfuerzos para poder levantarse y rebotear, es un jugador que cerca del aro finaliza de una manera increíble, que en eso, pues bueno, hay gente que puede pensar que es un perfil Donta Hall, es menos ágil, ¿no?, que Donta Hall, pero es un pívot también potente de los de verdad, y es un 5 que en defensa marca y determina, y a mí eso es lo que a mí más me gusta y más me sorprende. 5 moderno en el sentido de poder quedarse en un cambio, 5 moderno en el cambio de poder llegar en una ayuda, 5 moderno en ese cambio de bloque directo, aguantar varios botes y poder defender bien, ¿no?, lo que ha hecho Hines, Otelo Hunter, Brian Dunston, Brandon Davis, ¿no?, por poner pívot así, Marcus Slaughter, que ha pasado ya unos cuantos años del jugador del Real Madrid. Bueno, lo que hacen ese tipo de jugadores, que no hay tantos en el mercado, y que yo creo que es una mezcla entre movilidad, es más alto que todos estos, estamos hablando de un 2'11", pero que tiene ese punto de movilidad y de contundencia que yo creo que hace un pivot especial. Opinión, tiene técnicamente mucho que mejorar, yo creo que ahora mismo no está ni al 50% de sus posibilidades técnicas. Tampoco creo que vayamos a ver la reencarnación de Luis Scola o Ante Tomic, pero sí que pueda mejorar en diferentes recursos, además de mejorar la lectura de juego, que es natural con el paso de los años. En un Paris Basket donde ya hablamos de Kyle Allman en su momento, que es otro jugador que dará el salto a la Euroliga, yo creo que más pronto que tarde.
tarde. Es un rematador, su porcentaje así lo explica y su carta de tiro también, un jugador que para finalizar es muy bueno, muy contundente, muy poderoso y que evidentemente, bueno, pues el apartado físico yo creo que nos hace pensar que su salto a Euroliga, pues como hablábamos de Onur Albitino, cuando hablamos de otros jugadores interiores, lo hace más natural, ¿no? Yo creo que él estaría preparado para el cuerpo a cuerpo desde el inicio. Bien, respecto a posiciones o de qué equipos, ¿no?, le podría ver de cara a un futuro. No es fácil, porque yo tengo la sensación de que este jugador no está para Madrid, Barça, Efes. Bueno, Efes mucho menos porque hemos visto a tanto Petrusev como Musa por donde han salido y lo buenos que eran los dos. Hablaremos de Filip Petrusev próximamente en el canal, ya os lo aviso, que además es un jugador que ya sabéis que lo he podido trabajar hace unos años yo como entrenador, pero tengo una serie de equipos importantes. Primero, tema NBA. A mí me da la sensación, ¿puede ir a la NBA? Por supuesto que puede ir a la NBA, ha sido drafteado, tiene opciones. ¿Para qué? ¿Para ser como Vlatko Čančar, que juegas muy poco y solo vienes y disfrutas cuando vienes con la selección? Disfrutar me refiero de tener muchos minutos. A mí me genera dudas. Yo creo que como en la NBA hay muchos como él y a mí me cuesta creer que pudiera tener un impacto inmediato. Bueno, él puede tomar esa decisión, pues como la han hecho pues otro tipo de jugadores, pues Alperen Sengun, que no le llegamos a ver, Usman Garuba, que también ha apostado por esa oportunidad. O sea, todo lícito, pero yo lo apunto. Y tengo 7 nombres. Primero, Alba Berlín, que fue el primer equipo que sonó, me encaja como un guante, porque es un club que te va a permitir desarrollar, es un club que no te va a exigir tener que ser equipo de playoff rápido, que tiene una capacidad con Israel González y Mar Ojeda, todo el staff, de poder crecer, y bueno, pues tiene ahí el espejo, por ejemplo, de Simone Fontecchio, de Gabriele Procida, de Marius Grigonis, sobre todo los dos primeros, que son jugadores que dices, bueno, la NBA les va a llamar, y especialmente a Simone Fontecchio, que ya está teniendo protagonismo en Utah Jazz. Otro nombre, ir a otro equipo del baloncesto francés, dar el salto a Asbel Villeurbanne. En Asbel Villeurbanne estuvo Víctor Wembanyama. Este año el juego interior era Lobert Youssouf Afol. Sinceramente creo que se puede mejorar, es bastante mejorable en esas posiciones. Lo bueno que tienes la oportunidad de jugar Euroliga y poder jugar Liga Francesa, que vas a ser un jugador, yo creo que con minutos, si no el ejemplo lo tiene con Risacher, el hijo del mítico Risacher de Unicaja, y yo creo que podría tener cierta cuota de protagonismo en este equipo de cara al año que viene. Yo entiendo que además Tony Parker intentará fichar y reclamar este tipo de talento para su competición o para su equipo, mejor dicho. Otra opción, que no la veo descabellada, Baskonia. Creo que es un sitio donde encajaría muy bien. Yo tengo la sensación de que Ino, que el año que viene acabará saliendo, y Baskonia puede buscar un tipo de pivot como este en el mercado. Baskonia ha tenido pivots a los que les ha cambiado la carrera. De hecho, diría que Mike Kotsar, que ha venido desde la Eurocup, que el año pasado jugó en Hamburgo, le ha hecho un jugador muchísimo mejor, y yo creo que sin ser el mejor en su posición, de largo no lo es, está compitiendo con los mejores y está haciéndole crecer. Stephen Ino yo creo que tiene carencias, por ejemplo, defensivas que Kamagate no las tiene, y veremos, a ver, en este caso, pues bueno, podría ser una muy buena opción, un poco perfil Alba, pero con un plus más competitivo y con un salto NBA más natural, aquí la historia del Baskonia, pues pienso, por ejemplo, en Vincent Poirier, otro francés, que acabó llegando siendo muy desconocido y lo convirtió en 2 años en un jugador que fue a la NBA y luego posteriormente al Real Madrid. Partizan lo coloco como un buen escenario, porque está trabajando mucho el talento joven. Allí estuvieron Leo Westermann y Joffrey Lobert y Bertans también en la cantera de Partizan. Está Zelko Obradovic, que puede tener efecto llamada. Vamos a ver qué pasa con Matías Lesor, vamos a ver qué buscan en ese puesto de 5, pero es un perfil muy similar a Lesor, evidentemente menos hecho que el jugador galo ya más veterano, pero es otra opción. Pienso en Virtus Bolonia, si Virtus Bolonia quiere buscar un cambio en esas posiciones de 5, aunque Baco es ese pivot un poco de este corte, pero igual quiere buscar otra cosa, y ya sabemos que Virtus tiene potencial económico para moverse y poder firmar. Ya son opciones un poco que ya tienes que ir con un plus muy competitivo, y Virtus vamos a ver si acaba quedando en la Euroliga el año que viene. Mónaco, que ya además se ha dicho, ¿no?, desde la propia Euroliga en una entrevista en el equipo, creo que ha sido, que parece que ante la ausencia de CSKA de Moscú la temporada que viene, Mónaco va a tener otro año más de plaza, podría ser otro buen lugar. Ahora parece que poco a poco Joan Makoudou tiene algo de minutos, pero ahí también, 1, la exigencia, y 2, la competitividad en ese puesto de 5, pues es compleja, pero imaginémonos que se va Moti y Younes, se va Hall, tienes que configurar un juego interior nuevo. A mí Ismael Kamagate me parece una opción bastante válida y de mucho potencial. Y por último, aunque creo que no está preparado para este tipo de equipos, voy a poner al Barça. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa en el Barça el año que viene. Primero, que acaba pasando en Liga, que acaba pasando en Euroliga, pero se habla de que puede haber algún recorte presupuestario, algún cambio en la plantilla. Está Sertak Sali, que acaba contrato, Vesely ha firmado nuevo, pero vamos a ver qué pasa con Nagy, si se va a la NBA. Yo creo que estando Nagy no creo que haya opción ni ventana, pero si hay muchos cambios en la plantilla, Mirotic y Da Silva son fijos en el 4, Vesely yo creo que se queda también, Mike Toby yo creo que no continuará. Bueno, pues puedes optar también por un pivot más joven y de evolución, al cual luego poder sacarle un rédito económico. No lo sé, es un planteamiento
que además Saras Jasikevičius ha trabajado muy bien con el talento joven en su etapa en Kaunas y también les da cierto protagonismo en algunos momentos, con el caso de James Nagy, por ejemplo, en el Barça. Así que esta es un poco la idea de donde le veo. No sé si vosotros añadiréis algún destino más en Euroliga. Yo no le veo saliendo del circuito Euroliga. El salto a NBA es en uno natural, pero yo creo que debe haber un salto intermedio, porque es un pívot que todavía le falta para mí 1 o 2 añitos para poder ir y ser importante. De hecho, no lo hemos visto con la selección francesa. Es que es muy difícil, por otra parte, con Poirier, con Fall, con Rudy Gobert, con Mbaye, con Yabusel, hacerse un hueco en esta selección. Así que veremos qué es lo que pasa. Así que Ismael Kamagate, un jugador a no perder de vista, porque tiene mucho presente y sobre todo mucho futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.